Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso. Como te imaginarás, nos hacemos siempre las mismas preguntas. ¿Para qué sirve esta guerra? ¿Por qué los hombres no pueden vivir en paz? ¿A quién beneficia esta horrible devastación? Pero no hallamos una respuesta sensata. ¿Por qué construyen aviones cada vez más grandes, con bombas cada vez más pesadas y al mismo tiempo casas prefabricadas para sustituir a las que destrozarán? ¿Por qué gastan cada día millones en la guerra cuando no hay un centavo para medicinas, pobres, artistas? ¿Por qué existen los que sufren hambre, mientras en otras partes del mundo los alimentos se pudren porque sobran? Oh Dios, ¿por qué han enloquecido los hombres así? Nunca me harán creer que los políticos, los poderosos y los capitalistas son los únicos responsables de la guerra, no. El hombre común y corriente también se alegra por ella. Si no fuera así, hace tiempo que se habrían rebelado. Los hombres tienen el instinto de asesinar, de destruir, de matar, y solo la decisión de la humanidad en su conjunto acabaría con las guerras. Todo lo que se siembra, se construye y se cosecha será destruido, después de lo cual la humanidad tendrá que empezar de nuevo. Muchas veces me siento abatida, pero no desespero. Nuestra estadía aquí es para mí como una aventura interesante y romántica. Al mismo tiempo, en mi diario las privaciones son tratadas como detalles divertidos. Me he propuesto llevar una vida diferente a las de las demás muchachas o de las simples amas de casa. Muchas de mis cualidades están por manifestarse porque soy joven y tan fuerte como para vivir esta aventura sin perderme en lamentaciones. He sido favorecida por mi naturaleza expansiva, alegre y por mi entereza. Cada día me siento crecer interiormente, siento la bondad de los que me rodean, la belleza de la naturaleza y la proximidad de la libertad. Me doy cuenta de lo extraordinario de esta aventura. ¿Por qué entonces tendría que desesperarme?
Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y a ver, lo que les leí al comienzo fue escrito por una niña de 13 años en mayo del año 1944. Una niña que hacía casi 2 años estaba con su familia refugiada en un altillo, que permanecieron allí durante ese tiempo, apartados de la vida del mundo, totalmente en silencio. Tenían sus horas de expansión, pero la mayor parte del día había que estar en silencio porque podían ser escuchados. Y sí, nos estamos refiriendo a esa niña única, esa niña que tuvo una alegría de vivir, una esperanza, que fue soñadora, que no desconfió del ser humano, un espíritu libre, de fuerte voluntad de sobrevivencia, pleno de optimismo, una niña precoz, de mente aguda o afilada, una niña que se llamó Ana Frank. ¿Y por qué la traemos hoy a Ana Frank? Y vamos a leer o releer parte de su diario, maravilloso por cierto. Cuando lo leí, o lo releí, ya lo he leído hace mucho tiempo, lo releí para este programa, yo dije, estoy ante una suerte de principito, es decir, estoy ante una suerte de un ser humano que con todo su candor, con toda su candidez, con todo su optimismo, es capaz de confiar en el ser humano. Y claro, eso justamente después, sabiendo que murió en el campo de exterminio de Bergen-Belsen en febrero o marzo, no se sabe bien la fecha, del año 1945, cuando ya estaban los aliados a las puertas de justamente de estos lugares horrorosos, murió de tifus, de desnutrición, de abandono, de soledad. En ese momento tenía 15 años, recién cumplidos. Y cuando escribió esto que yo acabo de leerles, estas preguntas que se hace un alma sobre el porqué de la guerra, tenía 13. Y leyendo o releyendo el diario de Ana Frank, me di cuenta que estamos ante un espíritu privilegiado, selecto, un espíritu que si se le hubiera dado tiempo al tiempo, quién sabe qué hubiera podido llegar a escribir. Era ambiciosa. Ella lo manifiesta en su diario, un diario que ella supuso nadie iba a leer hasta el día en que, ya una vez liberados, pudiera editarlo, porque justamente ella se enteró en medio de su cautiverio, junto a sus padres, a su hermana y a otro grupo familiar que los acompañaba, se enteró que había una persona que les había prometido a los que en su momento habían tomado o registrado esas circunstancias difíciles de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Holanda, en este caso en Ámsterdam, donde ella vivía. Esta persona le había hecho circular la noticia de que pensaba recopilar trabajos de cartas, de diarios, a la manera de lo que hizo Ana Frank, para después hacer una posible publicación. Ella entonces se esmeró en hacer buena letra, es decir, se esmeró en sacar de sí lo mejor que ella conocía en la literatura. Era una persona muy leída, muy instruida. Hay que leer el diario para darse cuenta lo que había sido capaz de leer y de adquirir de conocimiento a sus 13 o 14 años. Era un espíritu único. Y decía, ella tenía, porque lo manifiesta en el diario, la idea de que el día de mañana podía ser editado. Entonces se esmeró de todas maneras en decir su verdad. Y en decir su verdad de esa manera o de ese modo, de esa forma tan pulida, tan literaria como ella sabía expresarse. También haciendo hincapié en algunos de las personalidades que la rodeaban. Imagínese usted viviendo en una buhardilla durante 2 años,
casi 10 personas o algo así. Fue tremendo, porque ella compartió con sus padres y su hermana, con dos personas más, dos adultos mayores, con una familia de 3, sí, eran casi 10 personas. Y al mismo tiempo eran asistidos por algunos de los empleados de la planta baja o de los 2 primeros pisos, que tenían ahí una suerte de almacén de ramos generales. Eso no interesa. Los asistieron, los ayudaron. A las 8:30 de la mañana había que hacer un silencio, un toque de queda permanente hasta las 5 de la tarde, para darles tiempo a que se fueran todos los empleados. Pero algunos de esos empleados permanecían en el lugar y los ayudaban, les proveían de víveres, etc. Pero ella no vio la luz del sol porque tenían las ventanas tapadas con telas negras. No vio la luz del sol ni de la luna por muchos meses. En una circunstancia del diario ella cuenta lo que fue una noche que se atrevió a abrir una ventana o a correr una cortina, lo que fue volver a ver la luna y las estrellas. Realmente conmovedor, una cosa única. Por algo ha trascendido de la manera en que trascendió. ¿Y por qué hemos traído hoy a Ana Frank a nuestra mesa de trabajo y a su diario? Porque hace poco tiempo, el 2 de septiembre, se conmemoró la fecha en que ellos fueron finalmente, después de haber sido apresados el 2 de agosto del 44, fueron llevados a un campo de concentración, donde después los derivaron a distintos campos de exterminio. El único que sobrevivió a todo ese horror fue Otto Frank, su padre con quien ella mantenía una amistad realmente íntima, maravillosa, de entendimiento profundo. No obstante, era un adolescente y tenía sus caprichos y sus cosas, como ya vamos a ir viendo, que ella lo va mencionando a lo largo de su diario. El diario que yo tengo, que está editado por Prometeo, quiero decir que, bueno, me imagino que hay otras ediciones con otra extensión. Tiene 252 páginas. Termina el martes 1 de agosto, en que ella escribe por última vez en este diario, y finalmente el 4 de agosto la Gestapo con personal civil irrumpieron en el lugar y se llevaron a todos. Bien, la música que hoy nos va a acompañar para hacer esta rememoración del diario de Ana Frank es música de Mozart, porque investigando me enteré que ella, un espíritu exquisito y refinado, amaba a Mozart y sobre todo amaba a ese tema que acabamos de escuchar, que es una pequeña música nocturna, donde usted puede creer que era un Mozart muy ligero, muy mundano. En esa época todavía no se conocía bien la diferencia entre la música ligera y la música clásica o académica como la conocemos ahora. Pero dicen los entendidos que a pesar de ese carácter bufo y brillante, fue un tema profundamente elegante y gracioso. Vamos a seguir escuchando música de Mozart, que fue el preferido de Ana Frank. Insisto, a sus 13 años ella era muy exigente con lo que escuchaba y con lo que leía. Y después seguimos hablando o seguimos rememorando momentos de El diario de Ana Frank.
Concierto para flauta número 2 de Wolfgang Amadeus Mozart. Se sabe que el autor de la flauta mágica, precisamente, siempre se sintió fascinado por este instrumento. Bien, lo que cuenta Ana Frank, o lo que le cuentan, y ella además escribe en su diario, son cosas que hemos visto a través del cine y hemos leído en innumerables oportunidades. Pero fíjese que esto es de primera mano, porque ella vivió en Ámsterdam durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron sus familiares y su gente amiga que esconderse en una buhardilla. Tuvieron que vivir apeñuscados con todo lo que eso significa para las relaciones o las interrelaciones. Ella supo de primera mano lo que estaba pasando y lo volcó en ese momento en su diario. Por ejemplo, en la página 80-81 habla del odio a los judíos, que ellos no se imaginaron nunca que podía suceder en Holanda. Holanda, un pueblo expansivo, liberal, un pueblo independiente que aceptaba la multiculturalidad y además los distintos cultos que allí se podían practicar. Venían de Alemania. Ellos habían huido de Alemania cuando el nazismo en el año 33 comenzó a mostrar sus garras, pero se habían asentado en Ámsterdam y supusieron de que habiéndose declarado desde el primer momento la corona holandesa como neutral, en el País Bajo no les iba a suceder absolutamente nada. Y vio ella con estupor cómo iba la gente haciendo a un lado a los que eran judíos, los mismos hermanos holandeses. Ella se sintió siempre holandesa, porque fue a vivir allí desde muy chiquita, entonces, bueno, digamos que esa era su patria, pero también se sabía apátrida, y había creído encontrar en Holanda a su patria. Dice, nos están contando muchas cosas de lo que está pasando fuera, en ese mundo que tanto extrañamos. Todo lo que nos cuentan es triste. A muchos de nuestros amigos y conocidos se los han llevado a su espantoso destino. Noche tras noche los coches militares verdes, siempre verdes, recorren las calles y los soldados llaman a las puertas, preguntando si allí vive algún judío. Cuando la respuesta es sí, se llevan a toda la familia. En caso negativo, continúan su recorrida. Nadie escapa a su destino, a menos que se esconda. Frecuentemente reciben denuncias de gente interesada y pagan un tanto por persona que se llevan, tantos florines por cabeza, como si fuera una cacería de esclavos de las que se hacían antes. Y no es broma, esto es una verdad terrible. Muchas veces veo por las noches esas caravanas de gente, con niños que lloran, marchando en la oscuridad.
O sea, espiaban desde las ventanas, ¿no es cierto?, del ático. Maltratados y golpeados hasta no poder más, por unos hombres que no respetan a nadie, ni ancianos, ni niños, ni bebés, ni mujeres embarazadas, ni enfermos. A todos ellos los llevan como si fueran ganado camino al matadero. En cambio, qué bien estamos aquí y qué protegidos, se refiere al refugio que ellos tienen. Podríamos dormir tranquilos, pero no podemos dejar de pensar en los que no han tenido la suerte de huir o esconderse y a los que no podemos ayudar de ninguna manera. Y no puedo dejar de pensar que mientras yo duermo en una cama bien abrigada, mis amigas más queridas, quién sabe dónde habrán ido a parar. Me da mucho miedo pensar en las personas queridas que ahora deben estar en manos de los peores verdugos que ha habido. ¿Y por qué? Solo por haber nacido judíos. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Fragmento de la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart. Y voy a la página 194, que traduce lo que ella piensa en marzo de 1944. Justamente habla sobre lo que dijimos antes, de que ella tenía esperanzas de que después de la guerra, una vez de haber sido liberada, ella y su familia pudiera publicar su diario. Bien, entonces ella al diario le llama Kitty, querida Kitty. Le ha puesto ese nombre
porque evidentemente necesitaba comunicarse con alguien y las cosas que escribía en el diario no eran precisamente comunicadas a todos los miembros de la familia, ni siquiera a su padre, con quien tenía una gran confianza. El miércoles 29 de marzo del año 44 ella escribe: Querida Kitty, anoche en una audición de radio nuestro primer ministro dijo que después de la guerra se recopilarán todas las cartas y documentos de este período. Todos me miraron a mí como si quisieran arrebatarme el diario. Figúrate una novela titulada El anexo secreto. Ella le llamaba el anexo secreto al lugar donde vivían. Sería interesante, ¿no? El título parece de una novela policial. Ahora, hablando en serio, 10 años después de la guerra, un libro que contara la vida de 8 judíos escondidos, describiendo su manera de vivir, de comer y de hablar, produciría un efecto muy especial, porque si bien te he contado mucho, sabes bastante poco de nosotros. Por ejemplo, el terror que sienten las mujeres ante los bombardeos. El domingo 350 aviones ingleses descargaron 500.000 de kilos de explosivos sobre un lugar, haciendo temblar las casas como las hojas de los árboles cuando hay viento. Por otra parte, el país está infectado de toda clase de enfermedades. Sobre eso no sabes nada, y necesitaría escribir todo el día para poder contarlo. Hay que hacer cola hasta para comprar verduras. Los médicos no pueden visitar a sus enfermos, pues cuando entran a una casa les roban el coche. Las raterías y los robos son cosas de todos los días. ¿Qué les pasa a los holandeses que se han vuelto ladrones? Los niños de 8 o 12 años rompen los vidrios de las ventanas y entran a las casas a llevarse lo que pueden. La gente ya no quiere salir para no dejar sola su casa, porque al volver pueden encontrarse con que les han llevado todo. Cada día aparecen avisos ofreciendo recompensas por máquinas de escribir, relojes eléctricos, alfombras persas, cuadros, etc., cuyos dueños quieren recuperarlos de mano de los rateros o de sus reducidores. Un par de mediasuelas cuestan 7,5 florines. El sabotaje contra las autoridades sigue en aumento al ritmo que aumentan las disposiciones contra el pueblo y los alimentos escasean. Los empleados de las oficinas de racionamiento, la policía y los funcionarios gubernamentales se dividen en 2 grupos. O son gente que ayuda a los ciudadanos en lo que puede, o son alcahuetes que llevan mucha gente a la cárcel. Por suerte, querido diario, muy pocos holandeses se han inclinado por el camino de la traición. Bueno, nos vamos a la actualidad artística y cultural en la ciudad de Córdoba y recuerde que ya se inauguró la Feria del Libro, que está en este caso presidida por la señora Norma Morandini. Y bueno, acérquese a las carpas de la Plaza San Martín, porque allí se va a encontrar con lo mejor de las editoriales de todo el país y a veces también hasta de países extranjeros. Bien, en el Colegio de Escribanos sigue la muestra titulada Introspección, Color y Misterio, debida a la mano de Jorge Cruz Crinejo. Unos hermosos trabajos, yo los estuve viendo el otro día y realmente vale la pena que usted se acerque a esa hermosa galería de arte que está allí ubicada en Obispo Trejo y 27 de abril. Se inauguró el 31 de agosto esta muestra y cierra el 26 de septiembre. Es decir, cuando cierra la Feria del Libro, en esos mismos días va a cerrar esta muestra.
Y quiero reiterarles lo que ya les adelanté la semana pasada. Voy a presentar mi primer libro el día 21 de septiembre allí en la Galería de Arte del Colegio de Escribanos, que en este caso está presidida por la licenciada Miriam Brusa. Y bueno, están todos invitados. Después ya les voy a dar más datos. El libro está editado por Duncan en Buenos Aires y se titula La hija de aquella costurera. La doctora Mayena Viramonte y el periodista Jorge Piva van a introducirlo al trabajo y me van a introducir a mí. Y bueno, me voy a dar este gustazo tan grande, entre otros auspiciado por la Universidad Blas Pascal. Pero ya les voy a ir dando mayores detalles. La Fundación ProArte en el Teatro del Libertador, que está a lleno o a full trabajando antes de cerrar sus puertas por un año para hacer las refacciones que lo van a poner a punto. Hoy, esta tarde, a las 20 horas, presenta al pianista ruso Dmitry Maslev junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba, presidida por Adrián Ávila Arzuza. Música o temas de Rachmaninoff y de Dvorak estarán presentes en el escenario del Teatro del Libertador. Y hablando del Teatro del Libertador, una semana realmente intensa a partir de mañana, el coro juvenil del estado de Baviera, con entrada totalmente libre y gratuita, que usted tiene que acercarse a buscar en las boleterías del teatro. El día 12 de septiembre, Había una vez un país, un trabajo basado en texto y música de María Elena Walsh. El día 16 de septiembre, un tributo a Manuel de Falla, por la Orquesta Sinfónica de Córdoba, con Feliu Gazul en guitarra, un guitarrista catalán que viene para unirse a este grupo de la Orquesta Sinfónica. Y finalmente, el día domingo 17, estará allí la murga uruguaya Falta y Resto. Hace bastante que no los veo, pero yo fui una apasionada cuando me enteré de la presencia de Falta y Resto por primera vez en Córdoba, que me deslumbré con ellos. No sé si es muy carnavalesca la cosa, pero es una expresión folclórica de un pueblo hermano que para nosotros fue toda una novedad. Y bueno, siguen siendo tan alegres, simpáticos, divertidos y buenos músicos como siempre. Nos vamos al cine. A ver, la película que está en este momento en cartelera es una de las películas argentinas más esperadas de los últimos tiempos, junto a La Cordillera, por ejemplo, o junto a El Fútbol o Yo. ¿Por qué no? Este filme se llama Los que aman, odian. Los que aman, odian. Fue escrito, la novela fue escrita por una pareja de intelectuales y literatos argentinos de lo mejor que ha dado o que hayan dado las letras en nuestro país. Bioy Casares y Silvina Ocampo escribieron esta historia que comienza con un amor apasionado y loco, termina en un thriller, en una historia prácticamente policial, y donde campea por sobre todas las cosas una suerte de amor perverso. El amor perverso que una mujer despierta en los hombres que la rodean en una mansión a orillas del mar, en Ostende, en la provincia de Buenos Aires. Fue filmada en Pinamar y en Villa Gesell, la película. A ver, ¿qué le puedo decir? No he leído el libro de Bioy Casares y de Silvina Ocampo, pero lo quiero leer ya, porque me encantó. Me imagino lo que debe haber sido ese libro en la década del 40. Allí está ubicada la acción en esa época y tiene todos los componentes de un policial negro estadounidense, por ejemplo, es decir, la mujer rubia, hermosa, perversa, que enloquece a los hombres, y después la trama policial. En este caso, el director Alejandro Macchi, que fue uno de los directores de En Terapia, aquel hermoso trabajo que hizo la televisión argentina hace pocos años no más, puso a Guillermo Francella, a Luisana Lopilato,
a Marilú Marini, a Justina Bustos y a Juan Minujín frente a las cámaras para recrear esta historia de los que aman, odian. Me gustó la película, no sé si me conmovió. Creo que lo único que le falta, y que es muy importante en un policial, es la tensión. Le falta un poco de tensión, sobre todo a la segunda parte, cuando se precipita en lo policial. Pero tiene una recreación de época fantástica, unos actores que lo dicen todo. Francella está cada vez mejor, en este caso como un hombre torturado, desesperado por un amor imposible que lo vuelve loco. Luisana Lopilato, muy buena actriz, además de ser hermosísima, es muy buena actriz, esa come hombres que devora a todo lo que está a su paso. Bien, está Marilú Marini, un gran nombre de las tablas argentinas de nivel internacional, usted ya lo sabe, y Juan Minujín, que me encantó, y una joven que yo no la conocía, que se llama Justina Bustos, entre otros. Me gustó este filme, no sé si será una locura en cuanto a boletería, pero a mí me gustó, es nuestro, es argentino, está muy bien hecho, tiene buenos actores, no ha tenido muy buenas críticas. Yo ya fui prevenida porque no había leído algunas críticas que decían que no era tan redonda la película, pero a mí me pareció muy, muy bienvenida, por lo que al cine argentino respecta, porque cuando tenemos un filme tan bien armado como este, que sí, le falta eso que yo le dije, le falta tensión, pero de cualquier manera todos los demás rubros están muy bien trabajados. Y bueno, cuando hay una película así, yo sinceramente me pongo muy contenta, igual que usted, sin ninguna duda. Se titula Los que aman, odian. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento. www.invitarte.com.ar. El Centro de Arte Contemporáneo, que a partir de la semana pasada ya lo tiene a Edgardo Bertone como anfitrión para los días jueves. Y en el Centro de Arte Contemporáneo, que se presentó el 31 de agosto con una función especial, una función para invitados, el próximo jueves 14 va a presentar la primera función para todo público, con un estreno exclusivo de una película que es británica y sueca, filmada en el año 2016, que tiene a Jeremy Irons y a Bill Nighy como protagonistas, una comedia romántica que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Se titula Su mejor historia, dicen que es realmente encantadora. ¿Cómo se va a llamar o cómo se van a llamar estos jueves de cine especialísimos del Centro de Arte Contemporáneo que está ubicado en el Chateau Carreras?
Diálogos de cine con Edgardo Bertone. Fíjese usted, qué bien, qué bien que se le haya dado esta oportunidad a esta gente que estaba buscando un lugar donde ver buen cine en la zona. Usted sabe que el cine de Galileo terminó hace un tiempo y bueno, ahora se han trasladado al Centro de Arte Contemporáneo y allí estará Edgardo Bertone recibiendo a sus amigos a partir del jueves 14, de este próximo jueves 14. Bien, Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Fragmento de la Sinfonía número 4
40 en sol menor de Mozart. Y me voy a la página 230 del diario de Ana Frank, en la versión que yo tengo, que es de Prometeo. Y ella, pobrecita, nunca se imaginó, a pesar de que se enteraban en el refugio de lo que estaba sucediendo, nunca se imaginó, nunca consideró el hecho de que a ellos podía pasarles lo mismo. Entonces es como que, claro, a sus 13 o 14 años se asombraba del ser humano, a pesar de su confianza en el ser humano y a pesar de su perspicacia, porque la tenía, era muy lista, era muy aguda, confiaba en el ser humano. Y entonces en la página 230 dice: con pesar nos hemos enterado que mucha gente se ha vuelto contra los judíos, que el antisemitismo ha llegado a muchos círculos que antes lo hubieran rechazado. La causa puede ser comprensible y hasta humana. Después de todo, cuando hay una desgracia, siempre buscamos un chivo expiatorio, pero, de todos modos, es inadmisible. Los cristianos acusan a los judíos de confiar secretos a los alemanes para salvarse, traicionando a sus protectores y haciéndolos pasar por la tortura y los campos de concentración como sucede con nosotros. Eso es cierto, como también que muchos cristianos han denunciado a judíos, pero, sin contar los que lo hacen por una recompensa, se sabe que la Gestapo tiene métodos de tortura para hacer hablar al más valiente. ¿Quién, judío o cristiano, puede resistirse ante esos medios? Sabemos que es casi imposible. ¿Por qué entonces pedirle es imposible a los judíos? Corre el rumor entre los escondidos como nosotros de que los judíos que antes de la guerra emigraron de Alemania a Holanda y luego pasaron a Polonia no podrán regresar aquí una vez que termine la guerra. A pesar de haber emigrado legalmente a Holanda, deberán regresar a Alemania una vez que haya desaparecido Hitler. Si esto fuera verdad, nos preguntamos cuál habría sido la razón de esta larga y terrible guerra. Se ha repetido una y otra vez que estamos luchando juntos por la libertad, la justicia y el derecho. Si en pleno combate ya hay divisiones, es posible suponer que el judío pagará con más exclusiones por considerárselo inferior. Comprobaríamos la triste verdad de aquel viejo dicho: de la acción de un cristiano, solo él es responsable. De la acción de un judío, todos los judíos son responsables. Es incomprensible, sigue diciendo Ana Frank, que los holandeses, un pueblo bueno, leal y honrado, nos juzguen así a nosotros, el pueblo más oprimido, más desgraciado y quizá el más digno de compasión del mundo entero. Mi esperanza es que los holandeses se muestren como son, con su sentido de la integridad y la justicia, porque el antisemitismo es injusto. Si esta amenaza se cumpliera, el puñado de judíos que sobrevivan deberá abandonar este país hermoso, y también nosotros prepararíamos nuestros fardos y reanudaríamos la marcha, abandonando este país que amamos y que nos vuelve la espalda. Quiero a Holanda, y yo, apátrida, quiero que sea mi patria, y confío en que así sea.
Bien, cuarteto número 19 en do mayor, Allegro de Mozart, uno de los temas que hemos elegido para ilustrar nuestro programa del día de hoy. Y a ver, yo quiero decirles una cosa. Ella, en su diario, permanentemente habla de ella misma, de sus sentimientos, de las emociones que experimenta, de su amor por su padre y su furia contra su madre, de la desinteligencia que en algún momento tuvo con su padre porque ella se había enamorisqueado de un vecinito que vivía con ellos, Peter, y bueno, evidentemente los padres no le permitían que siguiera adelante esa relación. Había cierto miedo allí. Entonces se pone ella en contra de sus padres, sobre todo de su madre, en algunos momentos de su diario. Todo eso lo manifiesta, suponiendo que nadie iba a leer ese diario. Después de la guerra, una vecina que había sido justamente una de las personas que los habían ayudado a mantenerse durante 2 años en esa bohardilla, en ese escondite, en ese anexo, encontró el diario de Ana Frank, que había quedado tirado en el suelo después de que los arrestaran los de la Gestapo, y se lo entregó al padre. El padre expurgó ese libro, dándose cuenta que allí había un valor literario y sobre todo testimonial realmente valiosísimo. Con dolor, él dijo que nunca se había imaginado que su hija fuera tan profunda. Esa chiquilla que él trató siempre como una chiquilla, pero en el fondo ya era una mujer. Ya era una mujer con sus deseos, sus ambiciones, sí, quería ser una gran literata, quería viajar por el mundo, quería tener mucho dinero, lo manifestó en su libro. Todo eso yo lo voy a dejar a un lado porque sería interminable y me voy a centrar, o me estoy centrando, en las opiniones que a ella le provocan, no solamente el entorno político que la rodeaba, el horror que los rodeaba, sino también las reflexiones que ella hace con respecto, por ejemplo, a la naturaleza, con respecto a los estudios, con respecto al conocimiento, que es realmente asombrosa la niña. Y hay un momento determinado en la página 239, en junio del año 44, en que ella habla de la naturaleza y dice lo siguiente: el verme privada durante tanto tiempo de la naturaleza ha hecho aflorar mi amor por ella. Nunca antes sentía tanta fascinación por un resplandeciente cielo azul, el canto de los pájaros, la luz del sol, las plantas y las flores. Y ese cambio tiene que ver con este lugar, es decir, con estar encerrada y sin ver la luz del sol ni de la luna. La noche de Pentecostés me quedé levantada hasta las 11:30 para ver la luna llena en completa soledad. Desgraciadamente su luz era tan intensa que no pude arriesgarme a abrir la ventana. Otra vez, hace tiempo, subí con mis amigos una noche que tenían la ventana abierta, es decir, la otra familia que vivía o convivía con ellos. El viento, la lluvia y las nubes fugitivas me tuvieron extasiada hasta que llegó la hora de cerrar la ventana. Por primera vez en 1 año y medio estaba frente a frente con la noche. Un tiempo después
Mi deseo de revivir aquel momento me llevó a bajar completamente sola para mirar por las ventanas de la cocina de abajo y la oficina privada otra noche igual. A la noche ellos se movían a sus anchas, no solamente por el piso de la buhardilla, que constaba de 2 espacios, sino que bajaban a las oficinas y se servían cosas en la comida, del refrigerador que también había. Bueno, hacían una vida bastante normal desde las 6, 7 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana. Bien, hay quienes admiran la naturaleza, hay quienes pasan la noche a campo raso. Los prisioneros y los que están hospitalizados anhelan el día en que volverán a disfrutar del sol, el viento y el verde de los árboles. Pero hay pocos que vivan tan aislados y enclaustrados como nosotros, privados de aquello que pueden gozar pobres y ricos por igual. No exagero cuando digo que mirar el cielo, las nubes y los árboles me hace más efecto que la valeriana y todos los remedios del mundo, porque me tranquiliza y me da valor para enfrentarme a lo que pueda venir. Estaba escrito que aprendiera a amar a la naturaleza, viéndola detrás de sucias cortinas y cristales empañados de polvo, salvo en las raras ocasiones en que podía abrir una ventana. Y no es grato verla de ese modo, porque la naturaleza es la única cosa que no tolera ser adulterada. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Cuando hay un incendio, miles de especies mueren. Estemos atentos a las zonas de riesgo. Una columna de humo significa un incendio. Llama y denuncia al 0800-888-38346. Entre todos, evitemos los incendios forestales. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
Bien, el Kyrie eleison del Requiem de Mozart. Usted recuerda sin ninguna duda la película Amadeus de Milos Forman, donde toda la muerte o los momentos previos a la muerte de Mozart fueron ilustradas auditivamente, sonoramente, con la música del Requiem. Un momento único, maravilloso del cine. No sé si el personaje de Mozart, el actor que lo interpretó, fue lo más acertado en la elección. Creo que lo que arruinó esa película fue la peluca rosada que le pusieron a Mozart. Muy punk, muy del momento. Pero todo lo demás fue maravilloso. Y la muerte de Mozart, o los momentos previos, con Salieri yendo y viniendo, ese clima opresivo que se había formado a su alrededor, de un pobre ser humano que había sido uno de los genios de la humanidad, y que nosotros lo sabemos, pero la película estaba mostrando a un pobre ser humano, un pobre despojo que había sido hecho a un lado por la sociedad de la época. Fue un momento único en la historia del cine, por cierto. Bien, a ver, para ir ya redondeando y terminando un tanto este programa. Empezó el diario de Ana Frank con mucha descripción de lo que ella sentía, de lo que le sucedía con los demás, de sus amores y desamores, con los enfrentamientos que tuvo con sus vecinos del lugar, es decir, dentro de la bohardilla del ático donde ellos vivían o vivieron durante 2 años. Ella se centró mucho en sí misma. Tenía 13 años, no era nada extraño que sucediera. Pero a medida que van pasando las páginas del libro, a mí me sorprendió, ahora que lo he releído, me sorprendió advertir cómo esa niña, que estaba tan centrada en sí misma, fue dándole paso, cabida a los sentimientos y posibilidades y actitudes de los demás. Es decir, todo ese mundo asfixiante, tan personal que ella se había creado y que las circunstancias le habían creado, a medida que el diario va avanzando, se va profundizando en la mirada psicológica que Ana tiene del mundo que la rodea. Ya no se da tanta importancia a sí misma. Era una niña caprichosa, contradictoria. No sé si caprichosa, era contradictoria. Y un día estaba absolutamente eufórica y era feliz y cantaba y danzaba, y al día siguiente estaba todo el tiempo llorando. Pero hay que ver qué circunstancias espantosas estaban viviendo y qué llegaba del exterior a los oídos de esa gente. Era una niña muy mimada por sus padres. Sus padres habían sido de familias muy pudientes, habían perdido todo en la época del comienzo del nazismo, en la década del 30, y ahora vivían como podían, pasando hambre, por sobre todas las cosas, pasando hambre de verdad. Comían todos los días habas durante mucho tiempo. Comieron durante mucho tiempo, por ejemplo, fresas. Había pan de fresas, sopa de fresas, flan de fresas, fresas para lo salado, fresa para lo dulce, fresa de postre. Le salían las fresas por la cabeza porque estaban en ese momento convenientes en el mercado, y las personas que les llevaban a ellos los alimentos, por ejemplo, aprovechaban que había épocas en que distintos elementos de la naturaleza se imponían por sobre otros, y había que aprovecharlos. Papas en todos sus aspectos. Se hartaban de comer siempre lo mismo durante semanas enteras. Y eso fue minando su fuerza, sin ninguna duda. Y eso significó que tanto ella como su hermana Margot, que tenía 2 años más, fallecieran no exterminadas en las cámaras de gas, sino muertas por inanición y por desnutrición en Bergen-Belsen, con unos 15 o 20 días de diferencia una de la otra. Primero murió su hermana mayor, Margot, y después murió ella. Dicen que los que la vieron y que después contaron
que se salvaron dicen que era una calavera viviente, desnuda, totalmente desnuda por las costras que le cubrían el cuerpo y pelada por los piojos. Es decir, no estoy haciendo un raconto espeluznante, estoy diciendo lo que fue. Estoy recordándole a parte de nuestra gente de que aquello fue, aquello se vivió, aquello tuvo testimonios, y los que niegan aquello fue realmente, o es realmente absurdo y tan ridículo y tan horroroso como lo fue el mismo Holocausto. Esa niña decía, ya no se daba al final de su diario, sin saber lo que se le venía, tanta importancia a sí misma, se la daba a los demás, a los que la rodeaban, y a ese mundo, se ponía en el lugar de los otros. Es notable ver en el libro cómo ella va madurando página a página, se va poniendo en el lugar del otro. Tiene increíbles reflexiones para una niña de 13, 14 o 15 años, que fue lo que duró su cautiverio. Ahora me doy cuenta por qué el diario de Ana Frank ha cautivado a tantas generaciones desde que fue dado a conocer en la década del 50. Su padre quiso hacerlo editar, al final lo tomó un amigo de la familia, una amiga que los había acompañado durante todo su cautiverio como empleada de una holandesa, una católica, que se había salvado. Recogió el libro, lo dio a conocer a un editor y bueno, allí se difundió como reguero de pólvora, y desde entonces, insisto, este libro viene poniéndonos en nuestro lugar como seres humanos. ¿Qué es lo que hace El Principito, por ejemplo, el libro de Saint-Exupéry? Es darle lugar al otro, amar al otro, poniéndose en la piel del otro. Y es lo que hace Ana Frank, sin quererlo, pobrecita, sin quererlo, lo que fue haciendo a lo largo de las páginas de este diario, que consta de 250 aproximadamente. Bien, señores, vamos a terminar acá. Habría mucho para decir, mucho para leerles, pero en general todo esto ya está dicho. Ya está dicho, las películas lo han mostrado, el horror de la Segunda Guerra Mundial, el espanto del Holocausto. Y bueno, quise recordar a esta niña porque el 2 de septiembre pasado se recordaron años de aquel momento en que llevaron a toda la familia a los campos de concentración, un 2 de septiembre de 1944. Ella murió aproximadamente entre febrero y marzo del 45. Voy a recordar que mañana es el Día del Maestro. Voy a agradecer a los maestros de toda la Argentina, que a pesar de todo hacen un trabajo enorme. Y también vamos a recordar, en medio de estas circunstancias terribles que está viviendo el mundo en su geografía, en su naturaleza, está respondiendo al avasallamiento que le estamos haciendo, con terremotos, con huracanes. Vamos a recordar también aquello terrible de las Torres Gemelas. Todo sucedió, recuerde, un 11 de septiembre del año 2001. Y además, bueno, está esto que estamos viviendo ahora, la naturaleza que se revela, el ser humano que está enloquecido, cosas terribles que suceden en el mundo. Y después de leer, por ejemplo, el diario de Ana Frank, como ella decía, me siento tan cómoda y confortable en mi camita a la noche, resguardada de los peligros del mundo. Agradecer lo que tenemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Usted, yo, seguramente somos los privilegiados de hoy en día. Agradezcamos lo que tenemos. Me voy a despedir con las palabras que nos vienen acompañando desde hace mucho tiempo. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Quiero darle un abrazo fraternal a Elenita, a Julie, a Raquel, que son de hierro, siempre están allí. A la familia Grasso, a Mercedes y Rodolfo también, a Marcelo Morelo también de hierro,
a Patricia, a Brigitte, a Julio, a Cristina, a Miriam Brusa, también de hierro, es gente de hierro. Agradezco el apoyo de Diego Quiroga, la presencia de Matías Sáenz en los controles y el siempre invalorable esfuerzo que hace para este programa Gustavo Seifer. Será hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos nuevamente aquí en 93.3 FM, Radio Pascal, si Dios quiere. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán